Titín. Pues, hola familia, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Hoy tenemos la suerte de poder tener aquí en el canal a Teresa Arroyo de la Cruz, comisaria, marchante, asesora, amiga de sus amigos, en fin, un montón de cosas. ¿Cómo estás, Teresa? Bienvenida. Hola, muy bien, con mucha ilusión, la Muy bien. verdad. Nada, pues bienvenidísima. Estás aquí al canal. Tenía yo también ganas de poder charlar un rato contigo. Gracias. Entre otras cosas, porque la verdad es que debo decir, yo del mundo, por ejemplo, de lo que es el mercado del arte, Ujú. hay muchas cosas que desconozco y quizá le puede pasar a gente de la audiencia también, que igual, por ejemplo, no sepa muy bien cómo funciona, pues yo qué sé, un montón de cosas que forman parte de este art establishment, del Ujú. cual tú de alguna manera también, bueno, que conoces un poco las entrañas, porque tú has tenido mucha experiencia. Bueno, ahora si quieres nos cuentas un poco lo que ha sido tu trayectoria y nos Vale. vas contando un poco, pues eso, todo lo que has ido viviendo hasta ahora, porque has desde asesorado subastas, has estado haciendo como marchante, comisaria de arte en diferentes ocasiones. Sí. Cuenta un poco cuál ha sido tu experiencia hasta el día de hoy, o sea, dentro del mundo del arte, para que la gente pueda ubicarte un poco. Hasta el día de hoy, mamma mía, es que tengo 38 tacos, es que imagínate el percal. Ya, ya, ya. Es básicamente hice carrera de Historia del Arte, la hice en Roma y en Salamanca. Ujú. Y yo quería ser arqueóloga, pero luego me dio por hacer el máster de Mercado de Arte y el doctorado en Salamanca y me fui a hacer el máster de arte y subastas en Durán, en Fernando Durán. Ujú. Entonces, como que me gustó muchísimo el mundo de ver las antigüedades, el descubrir sobre todo, que al final era como algo de arqueología, pero algo moderno. Ujú. Y nada, y me puse a hacer la labor de tasación en Subastas Durán Madrid y en Subastas Imperio, que es básicamente todo el rastro. Y la verdad es que muy bien. Luego lo dejé porque acabé un poco harta del mercado de arte, acabé un poco harta, la verdad, de la Mm. especulación, Sí. pero me gustó mucho conocer tantísimas cosas y tener el método del conocedor, de saber desde un mueble desde cualquier arte decorativa a un cuadro de este mismo siglo. Ujú. Y después de esto, pues me puse por mi cuenta a hacer lo que soy ahora. O sea, comisaria, marchante, crítica, barra, lo que quieras. Que sea con la relación con todos los Mm. artistas, sobre todo relacionarme con los artistas. Eso es indispensable. Qué bueno. Y, ¿puedes contarnos un poco, o sea, por ejemplo, el tema de la tasación de arte, cómo funciona? O sea, ¿cómo se puede saber el precio de una obra de arte? ¿Cómo funciona todo esto? Porque yo Pues, desconozco. a ver, pues depende, obviamente. Pues desde las artes decorativas tipo plata, Mm. muebles, tapices, obras raras, Mm. escultura, pintura, tienes que saber como el método de lo que te digo, del conocedor. Todo se basa en antigüedad, en que sea original, en marcas de platero, por ejemplo, en el caso de la plata, en porcelana, en marcas como si son de Sebres, de Meissen, y a partir de ahí hay un rango escrito que es como una especie de precio estipulado, que es el precio de salida de la subasta, Ujú. ¿vale? Y a partir de ahí está el estimado, que es a lo que se supone que va a llegar, y el de remate. Vale. ¿Qué pasa? Que a lo mejor tú tienes en casa una cobertería de plata, ¿vale? Y vale a través del peso, porque la plata ahora mismo se vende al peso, pero si tiene una marca de un platero antiguo, se revaloriza hasta el punto de que un jarro de pico español puede costarte 500.000 euros, porque hay Wow. muy pocos. Ujú. Marfil, pues el marfil, por ejemplo, chino es el más valorado porque son tallas increíbles, pero allí está prohibido. Entonces, tiene que tener el CITES, que es que has cazado bien legalmente al Vale. elefante antes de 1947. Ujú. Y eso es Vale. el CITES, por ejemplo, y eso es lo que tasa, que es legal, y a partir de ahí empieza a costar mínimo de 1.000 para arriba, depende de todas las tallas que hay, porque las tallas chinas son increíbles. También puedes tallar en mamut, que no tiene que tener CITES porque el mamut ya no existe y son los que cogen en Rusia, también son muy valorados, pero el más valor es el que tiene el elefante, desgraciadamente. Y
Desgraciadamente, por una de las cosas que me salí de la subasta fue por esto mismo, porque seguían Claro, cazando elefantes y rinocerontes y a mí no, con no te eso pues, gustaba este rollo. Y no. dentro del mundo del arte, ¿controlas un poco cómo funciona? O sea, a la Ujú. hora de tasar también, por ejemplo, un cuadro. O Pues sea, si claro, yo, por ejemplo, quisiera, yo o cualquier artista que pinte o que cree obras de arte, y tuviera y te dijera, oye, ¿me puedes ayudar a poder ponerle un precio? claro. Es lo que hacen ¿Cómo, los artistas. claro, y cómo sueles hacerlo? O sea, en función de qué, o sea, ¿qué baremos son los que tienes en cuenta a la hora de decir, mira, yo qué sé, este dibujo, vale, yo le pondría tal precio o le pondría tal otro? Mira, los baremos así. Si empiezas de cero, el baremo es tamaño, técnica, trabajo y horas echadas. Si ya no empiezas desde cero y has tenido alguna exposición, has tenido ya ventas, se empieza a basar a partir de esa venta. Yo, Vale, ejemplos de artistas con los que trabajo, que les he vendido a 1000 y pico y ahora los vendo a 3000, porque el caché va subiendo una vez estás metido en eso. Lo que te digo, primero va en base, cuando no tienes nada, va en base a tamaño, técnica, elaboración, tú sabes, una cosa ujú. buena. Sí, 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 sí. Y si ya tienes exposición, galería o padrino, pues empieza la cosa a encarecerse. También hay una especie de bolsa del arte, como la bolsa, que se llama Art Price, que ahí Ujú. es los últimos remates de esas personas. Entonces, tú en base a los últimos remates de las últimas ventas de esos pintores, pintoras, te tienes que basar, ese es como el punto mínimo. Es decir, si han pillado un Benjamín Palencia a 1200 y era una acuarela, pues un óleo va a costar más caro, ¿sabes? Obviamente, claro. Vale, vale, vale. O Es, sea, va, que de alguna manera, según el precio al que se ha vendido en la subasta, te sirve como referente exacto, para para eso, poder valorar las otras piezas, ¿no? exacto, es como la bolsa. Vale. De hecho, hay veces que te podrías pillar, tú hace 10 años te podrías pillar un Sorolla por 600.000 euros y ahora mismo te lo pillas por 1.600.000 euros, ¿sabes? Mm. Porque va subiendo la bolsa y la bolsa de arte, o sea, el ad price, va subiendo Ujú. sobre todo en cuestión a lo que ha vendido Sotheby's y Christie's. Vale. Y si Sotheby's y Christie's suelen llevarse los peces gordos, ¿no? Se suelen llevar el Picasso, el Sorolla, el Juan Gris. ¿Por Mm. qué? Francis Bacon. ¿Por qué? Porque en España no se puede vender, porque es un BIC, es un bien de interés cultural y no se puede sacar de 100 años algo que esté en España, gracias a Dios, porque si no estaríamos sin nada, lo todo clarísimo. Ya. Entonces, ¿por qué se vende fuera? Porque se vende más caro. En España no puedes sacarlo. Es algo que se queda a España con el derecho de tanteo y retracto. Wow. O sea, estamos hablando ya de palabras mayores. El Y, derecho de y tanteo, mm, el país se queda la obra como un BIC, un bien de interés cultural. ujú, Entonces, lo que ha pasado, por ejemplo, en Ansorena, que le explicaba en la radio el otro día a una amiga que ha encontrado un Caravaggio. ¿Qué ha pasado? Que lo pusieron a 1200 en Ansorena, pero que los ojeadores, que estamos los ojeadores, se van a ver todas las subastas. Entonces, ¿qué ha pasado? Que de 1200 ha pasado a 1.000.000, porque es un Caravaggio. Es un Caravaggio. También, obviamente, si encarece algo es porque no hay. O sea, si hubiera obvio. 200 Caravallos, no se vendería así, ¿me entiendes? Entonces, en Ansorena, ¿qué ha pasado? Que ha tenido que dejar la pieza en subasta, que vinieron, en subasta no, perdón, paralizada en subasta porque vinieron los italianos a comprarla y no se puede sacar, como lo que he dicho antes, un bien de interés cultural, un BIC de 100 años fuera de España, por aduana. Entonces tiene que quedar aquí y lo comprará el Estado con un derecho de tanteo y retracto a la última puja. Quiero decir, el Estado no puede meterse en el precio de lo que va a costar la pieza. Mira, yo estuve en una subasta, por ejemplo, de la biblioteca de Pío Baroja, en Ujú. Fernando Durán, y tenía incunables, tenía de todo, o sea, libros firmados por Picasso, por Alberti, era un flipe, un flipe. ¿Qué pasó? Que el de la Biblioteca Nacional, que vienen como agentes escondidos de España, se quedan ahí esperando y no pueden hacer una puja. Ellos tienen que esperar. Cuando sea la última puja, se ha quedado en 8.000, ellos dicen así, ¡pum!
derecho de tanto y retracto, y tienen que pagar los 8.000 pavos, pero no hizo facto. El Estado te lo puede pagar de 4 a 8 años. Por Wow, eso a la gente no le vale. gusta vender sus cosas buenas en España y se las llevan a otros países. Hostia, no tenía ni idea de esto, estoy O alucinando, sea, ¿eh? Qué fuerte. Claro, entonces toda la gente que tiene algún tipo de bien artístico, o bien cultural, prefieren llevárselo a cualquier otro país, rollo Francia, Inglaterra. bueno, Ya, 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 tú ya. puedes pasarlo igual que puedes pasar, o sea, lo que tú quieras, ¿me entiendes? Pero no puedes pasar un cuadro, o sea, una pintura, si te pasa por aduana y tiene más de 100 años, en España no sale. A no ser que te vayas tú y te hagas las Francias con tu rulote, ¿sabes? Y te vayas para allá y no te pare nadie y te hayas llevado ya el Caravaggio en tu coche. Eso ya, pero mira lo que pasó con las vigas de la mezquita de Córdoba, que se las llevaron de aquí cuando estaban restaurándolas y las vendieron en Nueva York y ahora han tenido que devolverlas. Igual que los pecios o los doblones de oro que han encontrado en el mar. ¿Sabes? Wow, Es que wow. Esto es realmente todo un mundo. O sea, si por ejemplo alguien encuentra, o sea, mundo. si, y dices que son 100 años, o sea, si tú tienes por ejemplo una obra que de Picasso Ajá. y todavía no han pasado los 100 años, obviamente, bueno, Tú obviamente. no, ya ha pasado. Es que es Sí, la es lo que vaina. estaba pensando, digo, ¿no? Porque realmente hay muchas piezas, claro, es que Picasso vivió bastante tiempo, fue bastante longevo, igual que Miró o Dalí, Exacto. ¿no? Pero Son... no se basa en el autor, se basa en la data fechada de la obra. Claro, claro, claro. Ya, 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 ya. No, pero me refiero que tienen obras que son más contemporáneas. Quiero decir, Picasso estuvo activo hasta prácticamente el final de sus días. O sea que Pero igual hay vamos, obras. ¿En qué año debió morir? En los 60 o los 70, 60. ¿no? Ujú. Pues imagínate, o sea que es relativamente reciente en términos de lo que. No, no, es relativamente reciente, pero claro, Claro. Picasso, o sea, lo quieren. Obviamente se va a vender por el triple en Sotheby's Christie. ¿Qué pasa? Que luego hay apaños que de repente Sotheby's, que tiene una sede aquí en España muy pequeñita, no para exponer ni subasta, sino para recibir pintura antigua del 19 y tal y cual, Ujú. y si se recibe algo del siglo XX de Picasso, hacen como una movida entre embajadas y se lleva un cacho uno y un cacho otro, pero es ilegal. Vale, vale, vale. Uf, madre mía. Uf, esto es un lío. Pero aquí estaríamos hablando un poco de lo que vendría a ser la tasación a altos vuelos. Uf, O es que sea, pero por ejemplo, esto ya es imagínate, especulación, ¿eh? O sea, ya es que... claro, claro, totalmente. Pero el tema, por ejemplo, imagínate, artistas que ahora están empezando, ¿no? O incluso estudiantes, habría que ¿Sí? basarnos un poco en lo que comentabas antes, ¿no? O sea, hasta que no tienes una galería, hasta que no has hecho expos, bueno, vamos a ver, ¿cuánto te ha llevado a hacer esta pieza? ¿Cuánto, no sé, cuánto material has invertido, etcétera? Y en base a La eso, producción, haces la ahí calidad, un... el tamaño. Producción técnica, calidad, tamaño. Vale. Y una pregunta, ¿qué pasaría, por ejemplo, con obras que en un principio a nivel técnico no requieren tanto esfuerzo? Me estoy pensando, por ejemplo, en... Conceptuales, dices. Sí, obras de arte conceptual, ¿no? Yo qué sé, la banana de Catalán. Imagínate que fuera su primera obra, ¿no? ¿Qué le dirías tú entonces? Le dirías, oye, mira, el coste del plátano, el coste de la cinta, Yo a el... esa persona simplemente le pagaría el atrevimiento, Hmm, ¿sabes? O sea, que en el conceptual cambias también el parámetro, porque al final yo no estás vendiéndome una idea. claro. Es como cuando vendes a 0,6 palabra por escrito, ¿sabes? O sea, es un concepto que es absolutamente abstracto, pero como ya está, como Catalan sabía ya que iba a ser hiper sonado, hiper publicitado, y iba a ser como una especie de insulto, por así Hmm, decirlo, después de la banana de Warhol a una feria o a una bienal, sabía perfectamente su comisario que eso iba a ser el pelotazo. sí, sí, Fin y de la lo fue. cita, ha vendido, y lo fue, y ha vendido lo que quiera vender. ¿Por qué? Porque ya tenía todo un entramado detrás de lo que iba a pasar, ¿sabes? O sea, Sí, yo no sí. vengo de nuevas, el primer Catalan no ha sido una banana, Cierto, cierto, ¿sabes? cierto. Si me viene un Claro. chaval Hmm, de 21 años que sale de la carrera y me pega una banana, lo mismo me parto el culo y es el mejor del mundo, ¿sabes? Pero como no tiene los padrinos que tiene Catalan, no va a llegar donde él. Es la hmm, desgracia, ¿sabes? ya.
Totalmente. Pero es que Sí, es sí, así, sí, es que sí. todo lo que mueve él, igual que mueven tantísimos artistas que tampoco son tan, como decirte, que tú, bueno, no quiero ser subjetiva, pero hay Sí, que muchos no son tan artistas que reconocidos es quizá que tú todavía dices, o que sí. exacto, y que tú dices, coño, ¿y este tío cómo está vendiendo por tanto? ¿Sabes? Muchas veces es por padrino, es muchas veces que, mira, no quiero insultarle ni nada, pero a Ripollés, por ejemplo, es un señor que está muy loco en Castellón, que es un tío de puta ¿Has madre. visto mira, me viene a huevo, ¿has visto el vídeo que he hecho hace poco de las rotondas Rotondas. bizarras? ¿Lo has visto o no? ¿Lo has Ey, ey, visto? ey, claro que sí. Y es que cuando vi la de Ripollés, es que yo Pues trabajaba. claro, sí, No, no, sí. no, no, El vídeo no, que hice no. justo antes de este, que es Es que que iba la de sobre Castellón, rotondas bizarras, hay un montón de obras de él y hay una que es la que se cayó, dedicada a las víctimas del terrorismo, y se cae el mamotreto ahí, plasca. Y luego la reacción, yo no sé si lo que ponía en el periódico es cierto, pero lo de que el tío llorando con lágrimas diciendo que la obra le había hablado y que le había... ¿Tú has a ver, visto eso, tío? Ripollés está muy crazy, ¿vale? Ripollés es una persona que se pone papel albal en la cabeza. Ya, 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 ya. Está muy crazy, o sea, realmente es un hombre surrealista de la vida, naif y tal. Lo que pasa es que Sí. Fabra, hola Fabra, Sí, Carlos Fabra, sí, sí, el exacto, le compró político. Mm. bueno, vamos a dejarlo en político. Le compró toda la obra para con sus colegas subirla. Es decir, yo me compro tus 40 cuadros, Ripollés, que estás crazy, te los compro a 200 pavos y yo los vendo a 2000. Y te mando a hacer una rotonda en Castellón de un aeropuerto que no vas ni a funcionar y te subo así. ¿Y qué pasó? Que los ha vendido. ¿Y ahora Ya, qué pasa? Que ahora un Ripollés que si te compraste un Ripollés hace 5 años, ahora no vale un duro. ¿Entiendes? ya, 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 ya. No es que Pero, es pero, que hay cosas que se pero este tipo de manipulaciones se da mucho en el mundo del arte, pero muchísimo. Entre gente que tiene dinero y dicen, a ver, vamos a pillar a este o a esta, vamos a subirla y vamos a... entre todos los colegas le subimos, ponemos un cuadro en nuestra casa, le hacemos una exposición porque tenemos dinero, tenemos espacio y le subo. ¿Y luego qué? Eso es un bluff, Rayito. Claro, ya, ya, Dura dos- ya. Sí, a lo mejor te haces de 2 años, te haces de oro, pero cómprate un cuadro de Ripollés ahora, Y lo que no curioso vale nada. también es que suele suceder a menudo en lugares donde de por sí hay mucha corrupción urbanística. Porque, por ejemplo, Porque el arte desgrava. claro, claro, ya, ya, ya lo sé. Y es una buena manera de Por blanquear eso, dinero también. por Es eso que me es fui ese, también de la subasta, porque es que de verdad que es que se corrompe todo, sí, ese, ¿sabes? ese es el lado oscuro del arte. También he hecho algún vídeo hablando sobre ello respecto a lo del tema del MoMA. También la familia Cisneros, toda la gente que de alguna manera están ahí apoyando arte latinoamericano, pero un poco siguiendo, a ver, ojo con lo que digo para no meterme en líos, Eso, no nos vamos a meter en líos, no vamos a meter en pero, líos. pero sí que da la sensación esta, ¿no? De que hay determinadas personas que agarran a, pues eso, a un colectivo determinado de artistas, los aupan, se hacen el agosto, se ganan el dinero Y luego y olvídalo. luego lo peor es lo que pasa luego con los Ay, lo artistas del que han pegado ese exacto, pelotazo. juguete roto, hola. Sí, 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 sí. Luego se Que va quedan ahí a la colgados y mierda. no tienen manera de. Y que no les da valor, es que va en contra de ellos que alguien te haga eso, porque entonces el valor del arte de que, o Ya. sea, no estás proporcionando ningún valor artístico, es simplemente que te han comprado 4 pijos mal avenidos para limpiar su dinero negro y en cuanto Mm. lo han limpiado te dan. Y ya está. Claro, por eso, si eres artista, también tienes que ir con mucho cuidado con este tipo Mucho, de mucho. estrategias, porque es Tener cuidado con eso. pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? O sea, igual ahora mismo te aupan, te ganas ahí Uy, X euros te adoran los oídos y es una cosa, eres el y, artista. y en 4 días te dejan más tirada o más tirado que. Ya, ya, Pero ya, te ya. tiran, ¿eh? Que yo tengo Sí, muchos sí, sí. ejemplos de muchos amigos artistas que los han dejado en la mierda, literal, o que no les han pagado. Ya, esa es otra. Sí, Después de sí, sí. vender sus cuadros a 4.000 pavos cuando él se lo había vendido 400 euros. Ya. De eso hay así, hay que tener mucho cuidado con quién te juntas en el mundo del Sí, arte, mucho sí, cuidado. sí, sí, sí. Cuéntame un poco también acerca de. Bueno, hay una pregunta antes de cambiar de tema. Hago un pequeño paréntesis para saludar a toda la gente que estáis ahora mismo No ahí en la sé quiénes audiencia. están, pero ¡Oli!
Sí. Saludos a Nena Loaiza, Lucía Nena, Moreno, Marco Prieto, saludos Marco, también. que lo que... Gaby M, saludos también. Fernando Joder. Castro, que está por aquí, que dice que fenomenal. Fernando, paisano. Laura Arroyo, La ¡Ey, mi prima! Ruman. ¡La Ruma! Sí. Bueno, en fin, hay una pregunta que ha Hola. hecho Gaby M que me parece que es muy pertinente cuando hablabas de un poco de lo de los artistas conceptuales a la hora de poder valorar el precio, a la hora de tasar el precio. Y la pregunta que ella hace es, ¿cómo se mide el atrevimiento? Me parece que es bastante pertinaz, ¿no? O sea, ¿cómo puedes llegar el momento? Porque claro, si hablas de técnica y hablas del otro, más o menos puedes decir, bueno, ¿Cómo se mide el atrevimiento? ¿Cómo se mide el arte, o sea, el arte conceptual? Pues que tu idea tiene que ser la hostia. ya, O sea, simple y llanamente, si a mí me llega, no que llegue solamente a un grupo de personas, que llegue a mucha gente. La idea es como leerte un libro al final, o sea, es un concepto. Y si ese concepto viene unido a algo que tú has estado viendo, que has estado estudiando, algo que tú puedas explicarme, que va unido, pues eso, es en un contexto histórico, es de ahora, eso se valora igual que un óleo, ¿sabes? O sea, pero tienes igualmente, que convencerme a mí y a todos de esa idea. O sea, la movida del arte conceptual es que tienes que explicarlo mm, a las personas pertinentes. Una vez se lo hayas explicado a tu museo, a ti ya ya. te la tiene que traer trabajada. Vamos. Bueno, sí, o sea, depende, ¿no? De si hablamos en tema de ventas, luego está ahí. O sea, yo, por ejemplo, he visto muchos artistas conceptuales. De hecho, hay un vídeo también que publiqué hace poco, que es Ujú. un clip de la entrevista a Wilfredo Prieto. Oh, No wow. sé si lo No, conocerás. sí, sí, pero no lo he visto. Pues, bueno, pues le hice una entrevista y en ella, por ejemplo, hay algo que me llamó mucho la atención Ajá. y es que me parece como que habrá mucha gente que lo critica con el vaso de agua, bla, 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 pum, 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 bueno. Pero, por ejemplo, tiene una pieza que era un charco de agua, ¿no? Que estaba expuesto y ese agua tenía que ser agua bendita. Me encanta. Entonces, hablaba de que realmente el agua que había en ese charco tenía que ser bendita. Y claro, había gente que le decía, bueno, tío, si no tienes un cura ahora que te lo bendiga, porque tenía problemas a la hora de encontrar el cura, pues yo qué sé, tú pones el charco de agua y ya. Y el tío es como que no. O sea, se buscó la vida, removió cielo y tierra para conseguir un cura. Pero es que eso es el Entonces, conceptual claro, moderno. pero a eso me refiero, que quiero decir, no es en plan, hago una obra conceptual, se la vendo a un museo y ya me la quito en medio. Quiero No, no, decir, no, hay gente que es súper coherente y que por van, supuesto. van. Pero ahí voy. El tema es que tú sepas que tu obra tiene o sea, que está empacada absolutamente y que tú estás poniendo un charco de agua bendita por algo, que la gente tiene que entender eso Mm, y ya está. O sea, y si no, que pregunten, ¿no? O sea, lo bueno del conceptual es que tienes que preguntar, pero claro, ya. tienes que tener una respuesta Mm. Sí, y sí, ya. sí, sí, O sí, sea, sí. es una respuesta y ya. ¿Me convence? ¿No me convence? Claro. Fantástico. Pero por supuesto que la idea se valora igual que Mm. que lo Y- y- palpable. igual, pero igualmente, incluso si nos vamos, porque la pregunta ya digo, me ha parecido bastante pertinaz, incluso si empiezas a tirar del hilo, Ujú. eh, el valorar la técnica, cuando hablamos de valorar la técnica, cuando alguien está pintando, también es bastante relativo. Quiero decir, porque yo puedo decir, mira, yo en hacer un cuadro, yo qué sé, mi técnica la valoro a 100 euros la hora, o a 50, o a 20, o a 10, o a 1000. O sea, al final quien pone un poco el precio es el mercado también. O sea, ¿cuánto está dispuesta la gente a pagar por eso? Si tú pones 1000 y no lo vendes, vas a tener que bajar el precio o yo qué sé, o... Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, tú pones un precio? Porque, por ejemplo, decías, vale, si tú has vendido una Pero acuarela, depende, porque estamos hablando, Rayito, de que tú pones un precio según si tienes galería o no. ya, pero Va a ser un imagínate, precio distinto a un galerista o a ti mismo. ¿y qué pasa cuando un artista, por ejemplo, vende una pieza por 1000 euros el metro cuadrado? ¿Vale? Vamos a poner así, como por poner un Ok, referente, que es ok, una cifra más o menos estándar, ¿no? 1000 euros. ok. Vale, vendes 3 4 en una exposición, haces más exposiciones y en las siguientes no vendes por ese precio, no vendes nada. ¿Qué sucede? O sea, ¿qué le recomendarías a las o los artistas que de repente les suceda eso? Han llegado aquí arriba, de repente, bluff. ¿Qué hacen? Lo primero es que hay que saber en qué ha pasado en el sentido de, uno, el- tu obra es buena, o sea, lo que presentas después de haber vendido una obra a 1000 pavos,
tiene que ser igual o mejor. Tú no puedes venirte arriba, bueno, sí puedes, claro, pero quiero decir, tú no puedes creer que por haber vendido un cuadro por 1.000 euros recién salido de la universidad vas a vender todo a 1.000. No. O sea, tienes que seguir con la misma calidad y con el mismo sentimiento. O sea, no puedes hacer como churros. Ahora que vendo, venga, va, voy a hacer todos parecidos y a ver si lo vendo. No, 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 no. O sea, si de repente no se vende nada en una inauguración, no pasa nada. No hay que bajarse del carro. Puede ser cualquier circunstancia económica del país, de la vaina, de movidas. Son tantos, o sea, somos nosotros, o sea, y nuestra circunstancia, ¿sabes? También tenemos el toque de la fortuna, que de repente hay alguien perfecto para ti y que te compra este cuadro, ¿sabes? Y que ese señor o esa señora valora tu cuadro más que nadie y probablemente gracias a esa persona, a ese comprador tuyo, cliente, tu obra se revalorice. Pero si en una exposición no vendes, no te tienes que venir abajo ni bajarte del burro. O sea, tú no puedes rebajar tu trabajo. No lo puedes. A ver, no te puedes flipar de precios. A ver, tienes Pero, que ser coherente. vale, siguiente, te voy a poner, está bastante, muy interesante este tema porque realmente creo que estamos hablando de algo que es la piedra angular para mucha gente que se dedica a este tema. Imagínate, como muy bien dices, no puedes bajarte del carro, pero si no hay ventas, ¿qué pasa? Sigue. Bueno, sigue, quiero No decir... puedes, o sea, sigue con lo mismo, invéntate, vete, date otra vuelta, date otra vuelta. A lo mejor la persona que te tenía que vender no te está vendiendo, tienes que irte por otro lado. No hace falta meterte siempre en una galería o ir a piñón fijo, de tiene que ser esta galería, tiene que ser esta ciudad. No, no, no. Es que a lo mejor tu nicho de mercado está en Badajoz, ¿sabes? O sea, es que no tienes que bajarte de tus precios para nada. A no ser que estén inflados. A mí los inflados no me gustan, ¿vale? Ya, O ya, sea, ya, ya. quiero decir, que hay gente que... Y no. ¿Y cómo encuentras si alguien tiene un precio inflado o no? O sea, ¿cuál es el... ¿Cómo lo sabes? Pues Porque es no... que, a ver, porque estamos hartos de ir a ferias, estamos hartos de ir a galerías, estamos hartos de ir a inauguraciones, estamos hartos de ver cómo una persona se le va de madre o se va a una galería que le asesora mal, y le dice que tiene que valer el doble. ¿Por qué? Porque él quiere ganar esa mitad, no porque sea el doble. Esa es la Mm, vaina del inflado. El ya. inflado es la galería, no es tu precio real. Tú piensas que la galería está inflando 2 veces o un tercera, o sea, quiero decir, bastante suele ser el 50, pero tu obra real vale ese 50. Mm, Esa es la inflación, es esa. Ahora, ¿que por qué las galerías se están yendo un poquito a tomar por saco? Por eso mismo, porque están inflando y porque no puede ser, porque a lo mejor el artista, tú hablas con él de tú a tú y le vendes el cuadro por un precio absolutamente razonable y muy bien pagado y no tienes que pagarle la mitad a la galería, ¿entiendes? mm. Vamos a... Me va muy... La verdad que me encanta cuando de repente las charlas van fluyendo y van llevando de tema a otro, Madre ¿sabes? mía, que es que tengo mucho carrete, rayito, madre No, mía. no, 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 está muy bien, lo estás haciendo genial, porque va perfecto. Porque ahora yo creo que podríamos enlazar un poco con el tema de galerías y el tema de lo que es ser marchante o... Vamos a centrar primero marchante y luego por último vamos a hablar del tema de comisaria de arte, tu labor como comisaria de arte. Perfecto. Respecto al tema de marchante, Ujú. cuéntame primero un poco tu experiencia, porque la has comentado un poco por encima, pero yo he leído varias entrevistas que te han hecho en algún periódico de Extremadura y en otros sitios, donde habla un poco de cómo cuando hubo de repente la crisis, ahora con lo del tema del COVID y la gente estaba todo el mundo encerrado y tal, tú Ajá. dijiste, en vez de quedarte ahí, ¿no? Apalancada, dijiste, venga, pam. Empezaste a contactar con más artistas o amigos o amigas que ya tenías que son artistas y has A ver. empezado por tu cuenta a empezar a moverles la obra, Ujú. ¿no? Exacto. Sí, vale. A ver, ¿Y dime. cómo funciona esto? O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha sido, cómo has acabado ahí? Me Pues mira, he interesa mucho acabado. esto porque me parece muy valiente y como muy, A no ver, sé. fue echarle, no voy a decir tacos porque mi madre me está viendo, pero le eché cojones. La vaina fue que, a ver, artistas, justo fue la pandemia. Ujú, La pandemia iba a abrir con los de Galería Roja, con David Rodríguez, Alejo Rojas y Lola,
iba a abrir un local que iba a llamar Dot Madrid en Lavapiés 24. ¿Y qué pasó? ¡Pum! Pandemia. Ya. Teníamos los de Miguel Serov, los de Marco, los de Lidia, o sea, teníamos un montón de cosas que exponer y fue como de, oh, wow, no se puede hacer nada, o sea, adiós. Ujú, Entonces, esas mismas obras yo las tenía ya porque íbamos a exponerlas, las tenía aquí en Madrid porque fue después de Estampa. ujú. Y entonces las obras dije, ¿cómo las voy a mandar ahora y cómo voy a hacer las cosas? Además no valían nada, tú sabes. Y me daba miedo mandarle a Serof a Andalucía, a Marco, bueno, podía venir a por ellas y tal, pero gente de fuera no, horrible. Entonces dije, a ver, como la experiencia que tengo yo en el mercado de arte y tengo tantos clientes que compran arte porque se fían de mí, me voy a ir a lo contemporáneo y vamos a buscar otro nicho de coleccionista. Mis coleccionistas no son coleccionistas que quieren luego especular. Mis Ujú. coleccionistas quieren la obra de arte en su casa. ¿Qué pasa? Que digamos que ahí empecé yo a jugar con la psicología de qué artista de los que llevo le gusta a este cliente. Casi todos son de la cultura, casi todos son productores de cine, de música. La verdad es que son todos de estos, o sea, diseñadores, tal, o sea, no son empresarios ahí, no, no, no. Son gente que le gusta el arte, que le gusta la cultura, que la hacen, pero que no Ujú. hacen artes plásticas. Entonces, pues, oye, Teresa, pues, ¿qué pasó? Mira, esto fue una cosa muy cachonda, pero al final la gente nos iba de vacaciones y quería cambiar la decoración de su casa, ¿sabes? Y, ay, Teresa, pues este cuadro me gusta, ¿cuánto está? Ah, pues venga, hablaba con la Ruman, venga para acá. Oye, no sé qué, Teresa, venga, hablaba con Marco, venga, hablaba con Lidia, venga, hablaba con la Ira, ¿sabes? Mm. Y Y así así, poco a poco, y sin poco a darte poco, pero cuenta. sobre todo siendo, pero vamos a ver, que es que yo compraba, me compraban el cuadro estaba en mi casa y yo se lo llevaba a su casa y yo se lo clavaba, también te lo digo, O sea, servicio completo, ¿eh? Ahí. absolutamente, ¿eh? Y el Sí, vermú. sí, sí, sí. Qué guay. Entonces, porque somos como mucho más familia, ¿sabes? Lo nuestro es como más cooperativa, no es una cosa tan que dé Mm. miedo a, no sé, yo por ejemplo hoy estoy en proa porque la veo como mi casa, trabajo para mis chicos aquí, ellos son los jefes de aquí, pero aún así yo estoy aquí como si fuera mi casa, ellos, no sé, tenemos como, es como mucho más familiar. De hecho, todos los clientes que compran a mis artistas conocen a los artistas y les piden a ellos la obra. Entonces yo les voy mandando, esto ha hecho nuevo Lidia, esto ha hecho nuevo Ira, esto ha hecho nuevo no sé quién, esto ha hecho nuevo. Entonces, ah, me encanta, pues guárdame este, ah, pues este es lo mejor. Pero es todo muy humano. Ya, 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 ¿Sabes? ya, Ya no ya. es un trato tan negocio. No sé cómo Ujú. explicarte, no es tan frío, es mucho más humano. Y yo creo Mm. que eso al final La gusta gente lo mucho. nota también, ¿no? Sí, Qué porque además guay. es que tratan la obra con un cariño, como con sus bebés, ¿sabes cómo te digo? Sí, 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 sí. Vamos, o sea, eso es. Mm. Yo la verdad es que creo que ese es el mejor nicho de mercado porque además te da muchísima satisfacción que a alguien le guste lo que estás haciendo y cómo lo tratas. Y obviamente yo no me quedo con casi nada. O sea, yo soy una intermediaria que me llevo lo mío y el resto se lo llevas el artista. Esa es otra cosa, que yo no juego con los niveles de galería. Yo jamás me Mm. llevaré un 50 en la vida. Ya, 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 ya. ¿Hay mucha gente que esté haciendo esto? Que esté haciendo Ni, de marchante y que trabaje. ni idea. O sea, ni Pero idea. es que tengo la sensación de que, o sea, en el mundo del arte hay un montón de artistas. Hay mazo, hay mazo. Hay un montón de artistas. Yo qué sé, yo, por ejemplo, el tiempo este que estaba en Berlín era una pasada. O sea, tú, todo Dios es artista allí. O sea, desde el conductor del tranvía, la policía, todo el mundo es lo que sea, pero en realidad todo el mundo es artista, ¿no? Uno Todo el hace mundo tiene algo, videoarte, el otro no sé qué. todo el mundo tiene algo Sí, todo el mundo tiene algo. Pero Ahí. realmente gente que diga, bueno, vale, aquí hay toda gente que está tratando de expresarse, de demostrar su trabajo y quizá les faltan herramientas, voy a ayudar a estas personas a visibilizar su trabajo, a A ver, moverlo, la etcétera. Y vaina es que yo creo en ese trabajo. Es que si no creyera, ¿de qué? Si yo me llevo un 20%, si yo no estoy hablándote de que yo me vaya a hacer rica con nadie, es que yo ya, creo, ya, ya. yo lo único que he, ¿cómo decirte? Que he intentado por encima de todas las cosas es creer en la gente con la que trabajo y mostrarlo en lo que creo, ¿sabes? No voy a vender la moto a nadie.
Y Ya, 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 yo ya. creo que esa sinceridad o esa forma de hacer hace que vendas a gente que tiene la misma forma de ser que tú. Ya, supongo que al final también hay un punto de afinidad, ¿no? Muchas Claro, veces las personas que tienen galerías o que también trabajan como marchantes, es cierto que suelen tener ya una red de personas que tienen los recursos económicos como para poder invertir también en obra y tal, porque normalmente el arte no suele ser barato, quiero decir, no no, es en plan, no sé cómo decirte. no es asequible. Hay otros hobbies más baratos seguros, Exacto, ¿sabes? total. El pádel, la escalada, yo qué sé, el crochet, cualquier otra cosa prácticamente es más barata que el arte. El arte yo creo que es de las cosas, aunque hay de todo, es verdad, hay artistas con todo Ya, tipo de rango de pero hay precios, hay gente obras que más gasta en un grandes, más bolso cuatro pequeñas. mil pavos, quiero decir, que es que no pasa nada, ¿sabes? O sea, Mm, que sí, 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 no sí. sé, o sea, mi objetivo, o sea, mi cliente en potencia es la persona que sí quiere arte, que le ha costado comprarse su cuadro, que le ha costado pagarse su casa, que le ha costado su trabajo, ¿entiendes? No Ya, alguien que viene, hola, mira, lo quiero todo, así lo subo y luego lo bajo. No, no, no. Yo con eso ya. no juego. No es mi mercado, no voy a hacerle sombra a nadie en ese sentido. O sea, Ujú. pero me va bastante bien. Así es que así me quedé, que virgencita me quede como estoy. Qué bien, nada, muy bien. Bueno, saludos para toda la gente que vais ahí entrando. Veo que ahí el chat poco a poco se va animando. Gracias a todas las Efectivamente. personas que estáis ahí viendo la entrevista, a Ancaíz, Carlos Cervera. Saludos, Ray Lidia. Bueno, ella es Teresa Arroyo de la Cruz. Lo ¡Oli! que pasa es que como tienes la Porque ventana, Lidia aparece es el nombre de Lidia Garbín, que es, pues supongo que una artista o una amiga que te ha dejado mi el artista. ordenador. Vale, 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 vale. Me ha dejado el Bueno, pues ordenador porque el mío está como para hacerle con pedales y digo, mira, para bueno, pues pasar. nada, ya está. Bueno, saludos a Nena, Gustavo Mederos. ¿Qué tal Salud. va por ahí por La Palma? Espero que estés bien. Laura Díaz Fernández, Susana Pozo, Dani Albán Gómez. Muy buen análisis del arte y su mundo. Felicitaciones. Eso es arte, dice Dani. Muchas Pues, gracias. pues muy bien. Fasim Barcelona, viva Canal Gallery. Saludos a Fasim. Carlos Tevera, que ha hecho el primer super chat. Recordaros, por cierto, toda la gente que estéis viendo, que tenéis la opción de haceros miembro del canal si queréis poner ni que sea 1 euro o así al mes para, bueno, yo qué sé, incentivar este tipo de trabajo. Señores, con una peseta me pagáis ¡Ay! todo. Ya Sí. está, Los una que peseta. queráis apoyar, pues bienvenidas, bienvenidos. Y por supuesto, superchats también son muy bienvenidos, como en el caso de Carlos, Por gracias. supuesto, Saludos gracias. a César, Tau Córdoba, también muy buen amigo. Oh, Y bueno, pues nada, vamos a pasar al siguiente tramo, que sería vamos. un poco el tema de comisariar arte. Vale, Ajá. el tema de comisariar arte, muchas veces tengo por aquí, tengo la suerte de poder contar con la presencia de Fernando Castro, que también es El un paisano. peso pesado del tema del comisariado de obras, bueno, de exposiciones y tal. Hombre, ya ves, Fernando es una eminencia. Eh, pero ¿cómo lo vives tú? O sea, ¿cómo funciona cuando vas a comisariar algo? Háblame un poco de cómo es el proceso, o sea, desde el inicio hasta el final, para que la gente entienda un poco más cuál es la labor de una comisaria de arte como tú. Pues mira, depende de varios factores. Uno, que me llamen para ser comisaria o dos, que yo haga la exposición porque yo quiero Ujú. hacerla con X artistas. A mí Vamos a la primera, y luego vamos a la segunda, si cuando me quieres. llaman para ser comisaria, pues bueno, cuando me Mm, llaman para ser comisaria me presentan a X artistas y tienes que trazar un tema. Y bueno, el tema ya te lo han puesto porque a lo mejor es para según qué comunidad autónoma o para qué pueblo o todo esto, ¿no? ujú. Entonces ahí te tienes que ceñir a ciertas cosas. Vale, ¿Cómo lo hago? Pues uno a uno, pidiéndole obra, vamos para allá, vamos para acá. Hay que cuidar muchísimo al artista porque tenéis muchos bajones, tenéis muchos subidones y hay veces que es más mía la labor psicológica que de comisaria. Pero porque ya. se me da bien, no porque a mí no, tú imagínate que no se me da bien, porque yo hablo con las paredes, pero tú imagínate que no se me da bien llevar bien a un artista que está de bajón, que no ha vendido, que le han dicho que no, porque claro, dicen tantas veces que no, que es que debería estar prohibido, ¿sabes? Mm, Porque es que frustran mucho. Pero digamos que con la gente que es ya dada de, tú tienen que ser fulano, mengano, citrano, para esta exposición. Ahí la labor comisarial es hiper fría.
Por supuesto que hablas con todos los artistas y demás, y luego a la labor comisarial, yo, a ver, al tener el método del conocedor y al haber estado con toda la gente, ya veo cómo puede quedar una cosa bien, una cosa mal, que se hace sombra a otra que no da luz, porque hay muchas veces que tú no puedes poner una obra al lado de otra porque la destroza, ¿sabes? Vale. Ujú. Todo eso, que es más bien como de escenografía, por así decirlo, es como para ver cómo te entra por el ojo. Vale. Eso es hiper importante para la gente con la que no tienes trato, porque que no son mis artistas, sino que me mandan un trabajo hecho, por así decirlo, ¿sabes? De Ujú. muévelos, ¿qué mueves? Mueves, perdón, les metes prisa, le explicas todos los statements, no sé qué, mándame esto, mándame lo otro, lo quiero ya, todo lo que es el embalaje, el clavo a clavo, el hasta sitio, el dinero, el contrato, eso es como lo más frío. Ujú. Porque el resultado al final es lo que quiere esa junta de ese ayuntamiento, eh, en fin, no es tan personal, ¿sabes? Ya. Y lo que tú dices, quizá la relación también con los artistas, de algún modo, al no ser gente con quien has tenido un trato y no haberlos elegido tú, también es como que, bueno, tienes que lidiar con todo tipo de personalidades que igual no siempre son afines con tu manera de, yo qué sé, tu manera de ser, ¿no? A ver, obvio no. Lo que pasa es que yo soy muy diplomática, pero obviamente te encuentras con cada cosita que dices, ay Dios mío, por favor. Pero es lo menos, ¿vale? O sea, yo no he tenido tantas malas experiencias, la verdad es que no. O sea, pero supongo que porque hablando, ¿sabes? Si hablas tú, se entiende uno. Ya. No creo que haya más. Eso sí, si están cerrojados y ahí no hay nada y yo quiero ser el prota de esta inauguración, no, perdona, no puede ser el prota porque hay 5 personas. Lo siento. Las luchas de yo en esta pared, yo en esta, a mí la luz, a mí me cabrea que esté este ahí al lado. A mí, yo esas cosas no las aguanto. Yo lo hago por trabajo, pero Ya, no lo ya, hago ya, ya. con todo mi corazón, la verdad. Y Intento que haya cuando, paz, y la segunda armonía, pero opción, ah, perdona, perdona, que te he cortado. ahí ya es la gloria. O sea, allí es la gloria. Mira, voy a hacer ahora te pongo un ejemplo. Tengo como 20 y tantos artistas, ¿vale? Que voy a Ujú. hacerla ahí en donde va, Lu, en enero. Sí. Pues yo solamente hacer el chat y que se monte el guirigay de risas de lo que queremos cada uno, lo otro, del manifiesto y no sé cuánto, y luego, por ejemplo, las que he hecho de este año pasado, de este año, perdón, pues que me puse a hacer en mi club de esgrima de grande destreza. Todos mis colegas, todos mis artistas, venga allí, todos con movidas de esgrima. Pues ¿qué es? Solamente cuidados, cuidados. O sea, es que es una palabra tan pequeña y tan bonita, pero es que es muy Mm. fácil de hacer. Pablo, tráeme esto, no puedo, te lo mando. Lidia, trae esto, no, nena, ¿cómo vas? Aquí, no sé qué, no puedo con esto. O sea, todo mucho más humano, mucho más Mm. de verdad. Más personal, ¿Sabes? ¿no? Yo no, a mí me gusta querer a mi gente y yo creo que lo más bonito de esto es que se vaya un poco el tema snob y que nos queramos, o sea, la gente que trabaja para con la gente que se quiera y que se cuide, Mm. porque estamos en un puto sector muy difícil y no nos podemos joder, ¿sabes? Es como cuando se están peleando izquierdas con izquierdas, es como, por favor, meteos con derechas, ¿vale? O sea, no nos Mm. podemos meter entre nosotros, ¿no? Entonces, de las cosas que yo con los que trabajo son todos buena gente y trabajadores a full de mango, pero mucho. O sea, yo no trabajo con gente que no trabaje mazo y que crea en lo que está haciendo. No, voy a hacer esto fosforito porque se vende. No, 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 no. ¿Sabes? No. A mí la gente que hace producto no me gusta. A mí me gusta que haga su arte y a tomar por saco. Mm. O ¿Y sea, cuál es un poco tu radiografía, así un poco del panorama actual a nivel de arte contemporáneo? Ya uy, lo bueno, es una siento. pregunta un poco abierta, demasiado genérica quizá, pero no sé, ¿tienes la sensación de que hay algún tipo de tendencias así en los últimos Mm, 5 años, por ejemplo? en los ¿Algo últimos que... ¿O 5, sientes que va así, como por tendencias? ¿O crees que ya no funciona así el mercado? yo creo que eso ya está de moda. Ya pasó, ¿eh? Yo creo que ya está absolutamente de moda el pertenecer a un estilo. Creo que si hay ahora algo es que cada quien hace lo que le sale de las narices y es absolutamente lícito. Siempre concordarte con la época, ¿vale? O sea, que tenga que ver, porque, a ver, el arte intrínsecamente siempre es político, no político como político, sino que va a esa, en su circunstancia, el arte es de cada tiempo.
Entonces creo que el arte ahora millennial lo está reventando porque cada quien lo hace de una manera. Sí, sí, la Porque no verdad se que están sí. basando ni copiando unos de otros, están haciendo lo que quieren y eso creo que es bastante bueno y libre para el tema. Nadie está en el romanticismo, en el gótico, en el románico, en el barroco, no, cada quien está donde quiere. Mm, Y eso es libertad y creo que es lo que se lleva ahora. mm. Pues sí, pienso un poco lo mismo. Lo que sí que es verdad es que tengo la sensación a veces de que realmente el mercado del arte igual sí que condiciona un poco el tipo de Claro. obra que se hacen. O sea, por un lado creo que es verdad que ahora cada cual está un poco con su pedrada, pero sí que de alguna manera el mercado pone más el acento en un tipo de obras u otras. De ahí que al final siempre que se vayan como generando ismos o que, ¿no? No Sí, siempre se sé, genera un ismo. O ¿el qué? ¿El sea, qué? que siempre se va a generar un ismo porque siempre Hmm, tendemos a la etiqueta y eso es así. ya, Pero por es ejemplo el que rotondismo, ¿no? Del que hablaba. el rotundismo me encanta. Sí, sí, es bizarro ahí. Eres Sí. total. Hmm, Pero, a ver, que la tendencia es a etiquetarte o a ponerte en un lado o en otro, que seguir una línea, hmm. es que, o sea, para gusto los colores, Sí, sí, ¿sabes? yo pienso igual. De hecho, a mí algo que me suele mosquear bastante dentro del mundo del arte es cuando de repente siento que hay personas que entran en este punto de decir lo que es arte y lo que no es arte y a calificar como las obras de unas personas Pero ¿quién como... eres tú para decir eso? Como decía Aznar. O Es sea, ¿quién que eres tú para decirme a mí lo que es una cosa o que es otra? Digo, ya, pero estamos un poco ahí, ¿no? En este estamos mundo ahí. en el que de repente parece como que ahora lo que en un principio a mí me sonaba carca puede acabar siendo tendencia, ¿no? Es como un Ah, total. carquismo. Mira como antes la figuración daba asco y ahora mírala, Sí, eso es, eso es. ¿sabes? O lo abstracto estaba denostado hace 2 años y ahora está volviendo. Hmm, Todo es pendular, todo es pendular. Si empezó Roma a clasicismo, neoclasicismo, renacimiento, barroco, quiero decir, todo va a volver. Vuelven los pantalones campana, vuelven los, ¿sabes? O sea, sí, todo vuelve, nada permanece. sí, sí, es verdad. Entonces, Y una pregunta, y ahora que, bueno, porque para la gente que no lo sepa, tú ahora estás trabajando, ¿no? En el proyecto de Canal Gallery con sí, Balu, sí, Balu, al que tuve la suerte de entrevistar hace poco. lo vi. Quería preguntarte un poco, o sea, ya que tienes tú también como cierta experiencia con el tema galerístico y tal, ¿cómo ves, por ejemplo, por un lado, el hecho de que haya artistas que empiecen a buscarse la vida a través de sus redes sociales, el fenómeno de los NFT, todo esto? ¿Qué te parece? A mí me parece maravilloso. A mí me parece maravilloso lo que ha hecho Balu básicamente porque es como un blanco sobre blanco de Malevich, ¿sabes? Es como de huir del blanco de la galería y pintar blanco y volver con los artistas allí. O sea, me parece un acto revolucionario literalmente lo que está haciendo Balu en Barcelona, ¿vale? Pero Ujú. el resto de espacios tipo Nigredo, Proa, Renace, están apostando por cosas muy distintas y eso me encanta. O sea, creo que es lo que va a ser. O sea, estar más libre, ¿sabes? No estar supeditado a una galería blanca, prístina, me da miedo entrar, ¿qué hago? Le mando un dossier, parezco pobre, si se lo mando, parece que estoy pidiendo limosna, si le pido el precio, what the fuck. Ya, Debe quitarse esa mierda, ya. sí, O sí, sí, sea, sí, yo estoy sí. por la abolición de esa historia, ¿vale? No me Pero y gusta. de los NFT y lo del tema de que los artistas se autogestionen, cuéntame un poco más de eso. Eso me encanta. Además que ahora va a haber cero recursos. Ya sabes que me estoy enterando por lo visto que ahora no va a haber ni vino en Navidad, que va a haber... ¿Qué? Sí, sí, porque ahora no hay ni camiones ni trailers. Los trailers vale... O sea, si antes un trailer de China costaba 2.000 euros traerlo a España, ahora cuesta 22.000 pavos. ¿Qué? O sea, Es sí, que yo sí. llevo mucho tiempo sin ver las noticias. No, yo lo Estoy... sé por el tema de los NFT que he A estado ver, viendo. a ver, a ver, a ver, cuéntame un poco de esto porque estoy un poco... Tengo que ponerme a leer Te periódico. explico, la vaina es que como hay falta de recursos, porque han cortado el grifo de muchísimos sitios, tipo el gas en Rusia, tú. Entonces, si cortas Rusia, cortas China, cortas esta vaina. ¿Qué pasa? Que ahora en Navidad no va a haber tecnología, que verás tú, juguetes, no porque no estén, es que no los pueden traer, es que no les vale, porque son
22.000 pavos traer un tráiler para una tienda, no les compensa, no les hace ese es el dinero que ganan ellos en un mes de Navidad. No hay botellas de vino, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que los NFT y todos los Bitcoin, todo lo que son la moneda encriptada, está viniendo fetén para los artistas, porque al final es un dinero que dentro de X años va a ser el que es. Porque estamos como en la mediación de lo que se va a desaparecer la moneda, lo tengo cada vez más claro, vamos. Sí, hace poco hablaba con Nadie va a querer Alex de ese billete. tema. ¿El qué? ¿El qué? Que nadie va a querer billete, que solo va a estar, o sea, si ya no tenemos dinero cuando tenemos tarjeta, o sea, que eso es una cosa ficticia que tú tienes en el banco un número, pues el NFT es la realidad, en el sentido de que es lo que tienes, está en ese puto mundo loco que tú no vas a llegar porque es en la estratosfera, pero es tu dinero y vale igual o más. Pero ¿no crees que hay una colisión entre esto que dices y el hecho de que quizá haya un colapso tecnológico? Quiero decir, si hay un colapso tecnológico, se va a la mierda, pues este tipo de, o sea, aprovechemos ahora el que podemos vernos a través de YouTube y que haya redes sociales y todo esto, porque Pero no te igual... voy a hablar yo de la tormenta del sol, que vete a saber. Ya, bueno, esa sería otra. Pero vale, imagínate que hay un colapso tecnológico. ¿De qué narices? Ajá. O sea, al final tendríamos que ir realmente a lo tangible, A lo ¿no? A lo que primario. sea. ¿No? Bueno, no Sí, sé. pero es que no, no es que vayas a ver un colapso tecnológico de que se vaya a reventar porque haya una tormenta solar, es que no va a haber aparatos, ¿sabes? Hasta el año que viene porque hay un parón en el mercado de donde vienen esos aparatos. Entonces el dinero no se mueve igual y se va a mover el dinero a partir de los NFTs y el Bitcoin. De hecho, os auguro desde aquí que compréis arte estas navidades porque no va a haber para comprarse un Macintosh. Es verdad, sí, sí. Y que compréis arte porque de verdad que es un valor seguro y además es maravilloso. Entonces, ¿Y no apoyas a un sé, artista? ¿Apoyas a gente que es creativa y que están también no ahí? sé, Sí, 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 no sí. sé, creo que en lugar de regalar gilipolleces de Zalando y de tonterías, pues te pones y te compras un cuadro de 300, 500, 400, 200, me da igual, pero vas a ayudar a un artista y lo vas a tener en tu casa y vas a tener una obra de arte en tu casa. Eso no se lo, esto no lo hemos podido permitir ahora. Esto en el Renacimiento, ¿quién? ¿Sabes? Sí, 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 sí. Entonces es lo que yo Totalmente. no... Como de yo no tengo un cuadro, te vas a IKEA a comprar una mierda de 200 pavos, cómprate un cuadro de un artista por 200 pavos, coño. Digo, Momento en el que no, Rayito saca ahí todas sus obras y las pone. Rayito, Porque esta Navidad. esta Navidad Bueno, es para arte, por favor. venga, va. Me parece un muy buen mensaje. Pues, Pues de verdad, oye, no, sí. la verdad que me ha encantado esta entrevista. Tengo la sensación de que vamos a colaborar más en el futuro, si quieres. Por mi Me da a parte, al mí. menos me encantaría. Creo que puede estar muy bien contar con tu opinión si a ti te apetece y que le vas a dar un toque de frescura y dinamismo al canal muy guapo. O Encantada, sea que yo encantada. por mí estás invitadísima, ¿vale? Cuando más Bueno, adelante, yo qué sé, futuras cuenta conmigo, charlas o lo que sea. cuenta conmigo, de verdad. Y gracias Pues, por lo que haces, de verdad. Gracias pues por lo que genial. haces. Oye, pues ha sido un gustazo. Quiero aprovechar. Ah, bueno, espera un momentito, antes de acabar, porque había por ahí una pregunta que te habían lanzado. A ver, dime. ¿Qué me han Diego lanzado? Paul Villacencio Ordóñez dice: excelente Rayitox y Teresa. ¿Cuáles son los puntos de interés para construir una muestra o una publicación artística? Depende de las circunstancias, el tipo de arte y el entorno. ¿Cuáles son los puntos de interés para construir una muestra o publicación artística? Los puntos de interés, o sea, lo primero es verdad que tienes que estar en el momento, o sea, no puedes hacer una obra increíblemente feliz cuando estamos en plena pandemia. O Ujú. sí, pero quiero decir, o sea, quiere decir que quiere, o sea, no sé si entiendo bien, quiero hacer como una muestra, una exposición. ¿Cuáles son Es los que es una elementos? pregunta que a mí, honestamente, me cuesta un poco de entenderla también. ¿Cuáles son los Entonces, puntos de después interés se muestra, para construir una muestra o publicación artística? Pues que, no sé, que te guste, que tengas ganas de hacerla, que tengas ganas de lo apoyar a la primero gente. son ganas, obvio, Depende de y las circunstancias, el tipo del arte y el entorno. Supongo que sí, obviamente, ¿no? todos somos Sí. nosotros y nuestras circunstancias. Eso es así. O sea, eso no nos lo podemos quitar. Si has nacido en una cuna rica, bebé, tienes que currártelo y esto es así. O sea, Mm. eso es así. Ahora, los puntos de interés.
pues mira tu entorno, dónde vas a hacer la expo, quiénes son tus clientes, cuál es tu público, Mm, qué es lo que quieres mostrar. Como curator, ahora como artista no tiene nada que ver lo que te estoy diciendo. El artista tiene que hacer lo que a él le salga del alma. claro, claro, No, claro. nosotros tenemos que hacer lo otro de él, lo que te sale del alma me gusta, me lo llevo. Porque Mm, conozco a alguien que va a valorar eso que te ha salido del alma. Venga, pa' más. ¿Sabes? Es mm. que es muy relativo. Claro, claro, claro. Muy Sí, relativo sí, dónde sí. estás y tal. A ver, si yo vivo en Miami, a lo mejor me monto un cipote allí en Miami que lo flipo, pero de repente vivo en Plasencia, Cáceres y no. Claro. Sí, sí, Pues tienes que adaptarte un poco a las circunstancias de cada momento. absolutamente. Totalmente. Sí. Bueno, pues nada, ahora ya sí, creo que no hay más preguntas así hechas. Repito, saludos a toda la gente que estáis Saludos ahí. a todos, muchísimas gracias de Sí, verdad. veo que tienes aquí un fandom y un mogollón de gente que te quiere un montón, que estaban ahí apoyando también. Ay, ay, me pongo como una señora. No, no, genial, muy bien, muy bien. Nada, para todas las personas que seguís el canal ahí de manera asidua, aparte de sugeriros que os suscribáis, si queréis estar al tanto pues eso, entrevistas, charlas, debates, reportajes, etcétera, recordaros que este domingo hay debate con los sofistas o los cuatro fantásticos, bueno, en fin, con Fernando ¡Wow! Castro, con Borrego y con Soriano. ¡Oh, wow! Para esta, en un principio no lo había hablado con ellas, pero con ellos, pero para próximas, si te apetece, igual podemos contar contigo. O si Yo no, tengo cuenta también conmigo, otra charla cuenta pendiente la próxima conmigo. semana. Me parece que el miércoles, donde igual también, si te apetece y puedes, igual Claro, también podría contar contigo, con César perfecto. Córdoba, con Mar Jules, que también podría estar muy bien, ahí poder contar Cuenta con tu conmigo, presencia. Rayito. De Venga, verdad. genial. Pues nada, lo dicho, muchas gracias Gracias. a toda la gente, gracias a ti, Teresa, A ti. y nada, estamos en contacto. Un beso.